Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes la palabra en esta noche. El tema que vamos a compartir se llama Tres mujeres en una misma situación. Muchas veces estamos todos en una misma situación, en un mismo salón, y cuando pasa algo, todos reaccionamos diferente. Y a veces tenemos que entender esa parte, porque a veces nos ponemos a juzgar a la que está al lado y decimos, ay, es que ella es bien aguada, o ella es bien miedosa, o ella se asustó, ella no reaccionó, ella no dijo nada, y queremos que reaccionen como yo reacciono. Pero hoy vamos a aprender que en una misma situación podemos reaccionar de tres formas diferentes. Y Dios nos quiere enseñar a cada uno algo por medio de eso que nosotros reaccionamos. Yo decido cómo quiero enfrentar una situación. Una puede ser una situación de dolor, una situación de desesperanza, una situación de angustia, puede ser una situación agradable, una situación bonita. Nosotros dependemos cómo lo queremos ver. Fíjense que nosotros muchas veces nuestra realidad es como tener este vaso. Y yo puedo decir, el vaso lo tengo medio lleno, medio vacío, pero ahora no es eso lo que vamos a ver. Si yo meto este lápiz y lo meto al vaso de agua, si se fijan, esta parte de aquí se ve diferente a la parte de arriba, porque depende de la óptica con la que yo lo esté viendo, depende del grueso del vaso, depende de la cantidad de agua que tenga. Entonces nosotros tenemos que entender que yo tengo que aprender a ver la vida no con mis ojos naturales, tengo que aprender a ver la vida con los ojos de Dios, que es lo que Él quiere que yo empiece a ver, que en vez de que yo vea que el lápiz está bien grandote y lo vemos aquí que está flaquito, pero cuando lo veo aquí adentro veo que el lápiz está bien grueso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, esta situación yo no voy a salir, de este problema no voy a pasar, de esto nos vamos a morir, de esto nos vamos a acabar. Y depende de nosotros con qué ojos yo quiero ver, qué lentes yo me quiero poner. ¿Me quiero poner los ojos de la fe o me quiero poner los ojos de la desolación? ¿O me quiero poner los ojos de la desesperanza, de la tristeza? Depende cómo quiero reaccionar. Vamos a leer en este día en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Y de las tres mujeres que vamos a hablar es de Noemí, Ruth y de Orfa. Y de cada una de ellas vamos a aprender cosas diferentes. Dice en Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Dice que en los días que gobernaban los jueces. ¿Se acuerdan que en el tiempo de los jueces, el que más nos acordamos, si se ponen a recordar un poquito, podemos decir que fue Gedeón? ¿Y cuál era el problema? Que cuando era el tiempo de los jueces siempre era un ciclo. El pueblo pecaba y Dios mandaba un castigo y por eso volvían a buscar a Dios y era un ciclo en el que ellos estaban. Y por eso dice que cuando los israelitas estaban en esta opresión, era donde ellos buscaban a Dios no estaba con ellos. Y dice que cuando en Jueces podemos ver que dice, en Jueces 17:6, 18:1, 19:1 y 21:25 dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasaba? Se salían de la cobertura de Dios y entonces era donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces aquí comienza el relato de Noemí con su esposo y sus 2 hijos. En este momento está pasando hambre Israel. Si Belén era la casa del pan, allí había una promesa que iba a haber pan. Pero ellos, ¿qué deciden hacer? Deciden irse hacia los campos de Moab. Algo que Dios les había dicho que no lo hicieran. Los campos de Moab eran lugar prohibido. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que no fueran ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos comienzan a caminar para ir a Moab a buscar pan. Cuando ellos van caminando para ir a buscar pan, empiezan a caminar, así como nosotros decimos, vamos de aquí a Santa Tecla, o decimos de Santa Tecla al Puerto de la Libertad, y en vez de caminar hacia la carretera al puerto, dijéramos que vamos a agarrar la carretera hacia el Congo, ya nos perdimos, ¿verdad? Lo mismo le pasó a ellos.
ellos fueron a buscar pan a la casa que no había pan. Ellos empezaron a caminar, pasaron por el desierto de Judá, cerca del Mar Muerto, dice que cruzaron el río Jordán hasta llegar a la tierra del Moab. ¿Eso qué significaba? Dejaron la tierra prometida de Israel y regresaron al desierto en el que los israelitas habían caminado 40 años, ¿se acuerdan? Ellos iban al contrario, dejando atrás la tierra prometida. Nosotros muchas veces tenemos que entender que en medio de la prueba, yo en vez de buscar a Dios, comienzo a caminar de retroceso. Empiezo a hacer cosas que antes no hacía. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestra mirada tiene que estar hacia el frente, viendo hacia Dios. Con Noemí nosotros vamos a ver algunas características y vamos a leer en Ruth 1:6. Y dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué pasó cuando ellos llegan a Moab? Dice que pasan unos años, sus hijos se casan, de repente muere el esposo, de repente mueren los hijos, y Noemí se queda sin nada en las manos. Se queda como una mujer sola, y sabemos que en esta época el ser una mujer sola significaba que tenía que vivir de lo que los demás le dieran, porque ella no tenía un hombre que la sustentara. Ella no tenía un hombre que iba a agarrar la posición de decir, no se preocupe, mamá, yo la voy a sostener. Y este era un gran problema para ella. Pero cuando ella se da cuenta de que en Israel está habiendo pan, ella regresa y dice, entonces tengo que regresarme. Y por eso dice que se levanta con sus nueras y se regresa. ¿Cuáles características yo puedo ver en Noemí? Es una mujer de ejemplo para su familia. ¿Por qué? Porque las nueras se levantan con ella y comienzan a caminar. Quiere decir que esas mujeres habían conocido a Dios por medio del testimonio de Noemí, por medio de la forma en que Noemí les había enseñado lo que Dios había hecho con ella. Dice que ella era una mujer que conocía a Dios, porque ella solo oyó que ya había pan en Israel y dijo, tengo que regresar, porque sabía que Dios tenía promesa con ese pueblo. Era una mujer que sabía reconocer sus errores. Ella dijo, me equivoqué en venirme para Moab, pero yo me voy a regresar. Y muchas veces nosotros conocemos gente o nosotros mismos cometemos errores y decimos, pero no voy a dar mi brazo a torcer. No voy a decir que me equivoqué. No voy a cambiar la situación. Pero dice que ella sí lo hace. Ella enmienda la situación. Ella dice, no, yo tengo que regresar. Entonces, ¿qué aprendo yo de Noemí? Aprendo que debo de corregir mis decisiones equivocadas. Yo tengo que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender cuando me he equivocado. Ayúdame a cambiar esas cosas en las que estoy haciendo mal. Tengo que tener una nueva esperanza. Porque Noemí cuando llega a Israel, ella llega diciendo, no me digan Noemí, hoy me llamo Mara, estoy enojada, estoy triste, estoy sola. Pero de repente ella empieza a decir, manda a Ruth al campo, ¿vea? Y Dios la hace que Booz la redima y vuelve ella a decir, tengo alegría. Cuando tiene el niño en las manos, dice, Dios me dio esto. Entonces ella puede entender que Dios tiene planes para con nosotros. Nosotros muchas veces creemos esto ya se acabó, ya se terminó, pero Dios todavía tiene cosas que hacer con nosotros. Dios tiene planes para con nosotros. Y tenemos que entender, igual que Noemí, que nuestro futuro está en las manos de Dios. Él es el que tiene planes con nosotros y siempre son planes de bien, planes para llevarnos adelante, planes para hacer de bendición para nosotros mismos y para nuestras familias. El segundo personaje que vemos es Orfa. Y dice que vamos a leer en Ruth 1 del 8 al 11. Y dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo.
Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Noemí les está diciendo, me voy de regreso para Israel, y les está diciendo, ustedes quédense con su tierra, quédense con su familia. Pero dice que no, Orfa, dicen ellas lloran. ¿Por qué lloran? Porque Noemí había marcado algo en ellas. Noemí les había dado un testimonio de que el Dios de Israel era un Dios que se movía. Pero ¿qué características vemos en Orfa? Dice que es una mujer que sabe que Dios está con Noemí. Ella quizás oyó testimonios, oyó historias que Noemí le contaba. Ella conocía al Dios de Israel, sabía quién era el Dios de Israel. Pero ¿cuál era el problema? Que sus raíces no eran profundas. Porque ella lloró, se la abrazó, no se quería ir, pero en determinado momento le dijo, bueno, nos vemos, vea, yo me regreso a mi casa y aquí no ha pasado nada. Y nosotros muchas veces cometemos este error. Decimos que conocemos a Dios, que creemos en Dios, pero cuando llega la situación difícil, me regreso. Me enojo con Dios, le hago berrinche a Dios, porque Dios no hizo lo que yo dije, porque Dios no hace lo que yo quiero. Y Dios quiere que nosotros, nuestras raíces estén bien cimentadas y que podamos seguir adelante. Dice que otra característica que tiene Orfa es que cambia su creer por lo que está pasando alrededor. Como ella le dice, no, aquí váyanse, que les vaya bien, regrésense a su casa. Yo no les voy a poder dar marido para que se casen. Regrésense y búsquense un esposo que la sostenga. Ella dijo, pues allá saber quién nos va a mantener. Si me regreso puede ser que tenga mi novio anterior y allá me pueda casar. Porque eso era lo que ella estaba viendo. ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a mantener? Por eso dice que ella cambia. Depende a lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué aprendo de Orfa? A que mi fe sea fuerte en medio de cualquier situación. Que no importe lo que esté pasando, yo sé en el Dios en el que he creído. Él es mi fuerza, Él es mi sustento, Él es el que levanta mi cabeza. Dice que Él va como guerrero delante de nosotros. Y lo otro que me enseña Orfa es a buscar tener una relación personal con Dios. Que mi relación no sea lo que mi suegra decía, así como Orfa ella decía, pues lo que mi suegra decía, ¿verdad? Sino que sea mi relación personal con Dios. Que yo pueda saber que tengo esa relación con Dios, que ese nexo del que me amarra a Dios es mío, que yo lo alimento día con día, que día con día yo busco estar en esa comunión con Dios. Que cada día yo busco crecer, el poder conocer más de Dios, y eso me hace poder sostenerme con esa fe, creyendo de que Dios va a obrar. Ahora vamos con Ruth, que es el tercer personaje. Vamos a leer en Ruth 1, del 15 al 17. Y dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Aquí podemos ver de que qué características tenía Ruth. Dice que Ruth, igual que Orfa, conocía al Dios de su familia, conocía al Dios de su suegra, pero hay una diferencia. Ruth había conocido a Dios quizás un poquito más profundo, había hecho más huella en ella al Dios que Noemí le había presentado, porque ella le dice, no me ruegues que no me voy a ir. Yo ya tomé la decisión y me voy a quedar, me voy a ir contigo y donde quiera que tú estés, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque el Dios al que tú le sirves te va a bendecir. Por lo tanto, si yo estoy contigo, también yo recibo esa bendición. Eso era lo que estaba diciendo Ruth. Ella le estaba diciendo, no nos va a hacer falta nada, porque Dios está con nosotros. Entonces ella dice que la segunda característica que tiene es que es una mujer que tiene una fe genuina, una fe que nada la mueve,
una fe que no importa cómo se vea la circunstancia, porque ellas no iban con una carta que les dijeran, vengan, regresense, aquí está una casa, aquí está el terreno, está la comida, va a haber nada. Ellas iban por fe, creyéndole a Dios de que algo iba a suceder para la vida de ellas. Entonces ellas tenían una fe inquebrantable. ¿Qué aprendo entonces de Ruth? Primero, a decirle adiós a su pasado. Ruth pudo haber dicho igual que Orfa, bueno, sí, allá no tengo nada, me regreso a mi casa, allá está mi familia, está mi parentela, están los, donde nosotros trabajábamos, lo que nosotros hacíamos. Pero ella dice, no, yo estoy convencida de que el Dios de Israel me va a dar cosas mejores. Suelto lo que está en el pasado y veo lo que está en el futuro. Veo lo que Dios va a abrir, veo las puertas abiertas, veo que Dios va a suplir las necesidades, veo que Dios va a hacer lo que quiera hacer con nosotros. Y dejo atrás mi pasado. Y nosotros tenemos que aprender de Ruth esta característica. La segunda característica es tener determinación. Le dice, no me ruegues que te deje porque no te voy a dejar ir. Donde quiera que tú vivas, ahí voy a estar yo. Y todavía le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, yo voy a morir. Está determinada, no la mueve cualquier cosa. No la mueve la circunstancia, no la mueve la enfermedad, no la mueve el problema. Ella sabe en el Dios que ha creído. Dice que lo tercero que aprendo es a tener una mentora. Cuánto Noemí había influido en el carácter de Ruth. Cuánto había enseñado, cuánto le había hecho ver al Dios al que ella le servía. Nosotros necesitamos tener una mentora, buscar a alguien que nos ayude espiritualmente. Muchas veces decimos, no, yo no necesito de nadie, yo solito lo puedo hacer. Pero en los momentos de debilidad, en los momentos de tristeza, en los momentos de la enfermedad, allí necesitamos hablarle a alguien y que nos dé esa palabra de ánimo. Necesitamos a alguien que nos diga, vamos a orar, Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar adelante, Dios tiene planes con nosotros. O quizás nosotras mismas entender que tenemos que ser esa mentora para alguien. Hay gente que está necesitada de una palabra. Hay gente que necesita y nosotros decimos, a veces no tengo para compartir, pero la palabra que tengo tampoco la quiero compartir. ¿Se acuerdan cuando Pablo le decía, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? Vamos a orar y nosotros podemos ser ese mentor para alguien más. Tenemos que ser esa persona que le demos la mano y ayudarle en medio de la prueba. Y dice que lo otro que aprendo de Ruth es a descubrir la misericordia de Dios para nuestras vidas. Dios tiene planes para nosotros y nosotros nos toca que decirle, Señor, que tu misericordia se cumpla en cada uno de nosotros, que tu misericordia nos alcance. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiero crecer yo? ¿Cuál de las tres mujeres quiero ser? ¿Qué características quiero tener? Depende de lo que estoy oyendo. Si yo estoy oyendo noticias, si yo lo que estoy oyendo es Facebook, lo que estoy oyendo es la mala gente, que la gente que habla y dice, mire, todo está mal, todo se ve negro, todo se ve feo, y usted se pone a la par a decir, sí, sí es cierto, estamos mal. No es eso lo que tenemos que oír. Dice que es la fe por el oír, pero ¿oír qué? Palabra de Dios. ¿Qué promesas tiene Dios para mí? Yo decido cuál promesa quiero creer y poner en acción para mi vida y para mi familia. Yo decido si quiero declarar vida o yo decido si quiero declarar tristeza y soledad. Yo decido qué es lo que quiero hacer. En primera de Pedro 1:7 dice, para sometida vuestra fe, a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando nosotros decimos, no, si yo tengo fe y todo se ve bonito y usted tiene trabajo y nadie está enfermo en su casa, todos los de la casa tenemos fe y es bien fácil. El problema es cuando viene el resultado negativo de un examen, cuando una puerta se cierra, cuando nos dicen no a algo que nosotros necesitábamos. Allí es donde nuestra fe es probada. Fíjense que nosotros en mi casa, el 19 de julio,
salimos positivos, mi esposo y yo, a COVID. Ustedes saben que son diagnósticos que nadie quiere, nadie espera. Bendito sea Dios, nadie más salió enfermo en mi casa. Aquí estaba mi cuñada con sus niños, estaba mi mamá, estaba mi hija. Había venido mi otro hermano a vernos el sábado, porque eso fue el lunes que nos hicimos la prueba. Y nosotros creíamos, por lo menos yo creía que era una sinusitis normal la que tenía, no tenía los típicos síntomas del COVID, por eso creíamos que no era eso. Y todos salieron negativos. Solo nosotros con mi esposo salimos positivos. Y nosotros decíamos, bueno, gracias a Dios al menos todos negativos y solo nosotros encerrados en un cuarto, confiando en Dios. Y yo le decía a mi esposo, declaremos vida, Dios está con nosotros. Y a mí me daba risa que el día que nos dieron el examen, nos encerraron en cuartos aparte, nos hicieron el examen a los dos en cuartos aparte. Nos tuvieron ahí a la hora y media más o menos llegaron a decir. Pero entra mi esposo y me dice, ¿ya te vinieron a dar el resultado? No, le digo yo, a mí ya me lo dieron. Yo creo que me lo dieron a mí, me dijo, para que no te pongas mal vos. ¿Y qué pasó? Que estamos positivos. Bueno, le dije, Dios sabe lo que el plan que tiene con nosotros, Él tiene el control, aquí no va a pasar nada. Entonces me dice él, creo que tenían que haberte la dado a vos para que vos me la dijeras a mí. Entonces empezamos los antibióticos, empezamos los analgésicos. A mí solo me dio fiebre 3 días, pero fueron los 3 días antes de que hacerme la prueba. Yo el día de la prueba ya no tenía mayor síntoma. El 23 de julio, 5 días después, terminamos antibióticos, terminamos analgésicos. Yo ya no tenía nada, yo ya estaba bien, ya estaba hablando bastante normal porque sí quedé un poquito ronca. Y aún ahora, cuando ya tengo mucho rato de hablar, si se fijan, se me oye un poquito rara la voz, pero es parte de. Y bueno, él empezó con fiebre el día 24. Empezó con fiebres otra vez y yo le decía, no es normal que tenga fiebre porque ya terminamos el antibiótico. Le digo yo, anda al hospital y que te vuelvan a ver. Fue al hospital y le dice, el doctor que nos atendió, el neumólogo, no nos quiso atender, estaba bien ocupado. Y el doctor en el hospital le dijo, no, tiene que dejar que el antibiótico termine de hacer efecto, váyase para su casa. Seguimos así el 25 de julio, todo el día pasó con fiebre de 40. Y era una fiebre tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Ya nosotros empezamos, ya no, esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal. Y empezamos a hablar por teléfono con mi hermano, que él conocía a un doctor, y cuando hablamos con él nos dijo, no, esto es ingreso inmediatamente. Ya aquí algo sucede, y me dijo él, yo creo que tiene neumonía, porque si ya tomó el antibiótico y sigue con fiebre de 40, ya es neumonía. Así que el 25 de julio fuimos a dejarlo al hospital. Créanme que para mí fue duro irlo a dejar salir de mi casa y dejar a mi hija aquí, que el día siguiente presentaba su tesis para graduarse de ingeniero. Y pues no es una decisión fácil decir nos vamos para el hospital. Pero mi mamá me dijo, bueno, oremos. Lo ungimos con aceite, mi mamá lo ungió con aceite, oramos por él. Y dijimos, vea, Señor, así como se va, si va a regresar. Porque ustedes saben que ahora uno va a dejar a la gente al hospital y usted no sabe si la gente va a regresar. Porque aquí estamos en esta tierra y el Señor lo dijo, que todos íbamos a pasar la tribulación. El problema lo vamos a pasar todos. Entonces oramos aquí en la casa por él, lo fuimos a dejar al hospital. Yo cuando lo vi que él empezó a caminar y empecé yo a decirle, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, que tú cumplas tus planes, yo te lo entrego. Yo hice un trato contigo hace años, hace 17 años, yo hice un trato con el Señor de que yo le iba a servir, estuviera mi hijo o no estuviera. Mi hijo murió hace 17 años y yo todavía estoy aquí sirviéndole al Señor. Y yo le decía, yo voy a declarar vida hasta el último momento. Él estuvo ingresado del 25 de julio al 30 de julio. Le pusieron 2 plaquetas, le pusieron suero de COVID. Y yo le decía al Señor, cuando el doctor me habló y me dijo, mire, necesito dos plasmas. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero tener que poner en mi Facebook que quiero plasma. No quiero, porque mi Facebook es para hablar palabra, para transmitir que Dios está conmigo, que Dios es el que tiene planes. Yo no quiero poner eso ahí. Yo le dije, necesito que abran las puertas que tengas que abrir, no sé qué vas a hacer.
Yo sé que tú tienes el control, pero yo no voy a poner eso en el Facebook. En la madrugada nos venimos y de repente alguien me escribió de la iglesia y me dijo, hermana, yo estoy con usted, estamos disponibles para lo que necesite. Y le dije, necesito esto. Y me dijo, permítame. A los 10 minutos me contesta y me dice, hermana, pueden pasar por el plasma a las 7 de la mañana, ya está el primero, el segundo no se lo puedo dar, pero el primero sí. Y yo le dije, bueno, señor, ya dice el primero, vas a dar el segundo, no sé de dónde va a salir. El día miércoles otra persona me llamó y me dijo, mire, sé que su esposo está mal, necesitan el plasma, sí. No se preocupe, le vamos a ayudar y lo vamos a gestionar. Dios abrió puertas. Yo no tuve que poner en Facebook que quería plasma. No lo tuve que poner. Yo le decía, Señor, gracias, porque no lo tuve que poner. Yo sé que para otra gente el ponerlo es como normal, pero yo le decía, no, yo no quiero hacer eso. El 30 de julio mi esposo salió del hospital caminando por su propio pie. Bendito sea Dios que lo guardó de una neumonía moderada. ¿Cuánta gente se ha ido por una neumonía leve? Pero cuando Dios tiene planes de bien con nosotros, Él nos va a sacar adelante. Y nosotros en medio de esa prueba, yo les puedo decir, a mí me hablaba la gente y me decían que esperaban hallarme llorando y todo. Y yo les decía, no, yo voy a declarar vida hasta el final. Yo voy a declarar vida hasta el final. Y nosotros podemos decidir, o soy como Orfa y me regreso y le digo, Señor, ¿por qué si yo te predico y por qué tuvimos que pasar por el COVID? ¿Por qué tuvimos que ver que mi esposo entrara al hospital? No, podemos también ser como Ruth y decirle, Señor, tú tienes planes de bien. Nuestro futuro está en tus manos. Y podemos también decir como Noemí, Señor, yo sé que en esa casa hay pan y sé que hay respuesta para nosotros. Entonces, que cada una de nosotros podamos decidir qué es lo que queremos ser. Yo ahora soy un testimonio de que Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios es un Dios de milagros que actúa cuando su voluntad estaba con nuestro control. Dios no se mueve, Dios es el mismo. Así que nosotros sigamos declarando vida, sigamos declarando que Él es nuestro consuelo, que Él es el que nos saca adelante, que podamos dar palabra y ayudarles a otros a poder entender de que Dios tiene el control y que como Ruth podamos ver que Dios abre el camino y que vos aparece en el camino y nos sustenta y que Dios da esa nueva vida que nosotros podemos declarar que papá sigue teniendo el control. Amén. Bendiciones.